Bueno, ya estamos la gran mayoría de los que estábamos anteriormente y bueno, iré aceptando a medida que vayan llegando, pero continuamos, ¿les parece? Vamos a empezar con los casos clínicos, por si quieren tenerlos a mano, seguramente los tengan. Vamos a ir viéndolos. No vamos a ver estrictamente todos, pero vamos a ver los que al menos Aldi y yo consideramos que son súper relevantes. Ok. Ah, qué gracioso me está olvidando de compartir. Bien. ¿Se ve? Sí, sí. Sí, sí. Ok. Bueno. Vamos a empezar, sí, con el caso clínico número 3. Voy a leerlo brevemente y vamos a comenzar a desarrollarlo y demás, ¿sí? Dice, paciente masculino de 18 años de edad que consulta por presentar fiebre, aumento de volumen en la rodilla derecha, acompañado de dolor y limitación a la marcha desde hace 3 días. El paciente relata traumatismo en dicha rodilla hace aproximadamente una semana luego de una caída desde la motocicleta. Recibió asistencia en la puerta de emergencia donde se realizó el lavado de manos, perdón, lavado y curación de la herida, que justo alguien entró y me... La costumbre de Sí. lavado de manos. Y no recibió antibióticos de manera profiláctica. Al examen físico se evidencia un aumento de volumen de la rodilla, como se ve en la imagen, con signos de flogosis. ¿Sí? Flogosis es una inflamación ya de carácter patológico, que dice ahí, ¿no? Concomitante con la limitación de la marcha y el dolor en la flexión y extensión de la extremidad. Y en el laboratorio, bueno, ahí está el laboratorio, para que lo lean. Con lo cual yo voy a hacerles unas preguntas y es, ¿qué pueden rescatar ustedes de todo este relato? En el marco de la materia, ¿no? Para micro. ¿Qué datos importantes pueden recabar? Por ejemplo, Primero, el Puede tema ser de que principalmente justamente sufrió un la traumatismo. sintomatología. sí, el paciente presenta un traumatismo, bien. ¿Qué otros datos? También, bueno, a nivel de laboratorio que tiene aumentados los glóbulos blancos, o sea, en general, todos los glóbulos blancos, con un predominio neutrofílico. Bien. Y en el Y laboratorio, esos dos datos que dijiste están muy bien. Y hay otro dato que es muy llamativo. sí, la proteína reactiva C, que también está aumentada, Está alta. Bueno, y esos datos son compatibles con qué cosa. con un síndrome de shock tóxico en general, por ejemplo. No sé si Porque es una tanto, proteína de fase aguda, ¿o no? claro, no sé si O bueno, o sea, tan o al extremo de un bacteriana en shock realidad. tóxico, pero cuanto menos inflamación, ¿no? La proteína C Sí, reactiva es un reactante de fase aguda que se libera justamente o se sintetiza más en cuestiones de inflamación, ¿no? Tenemos los glóbulos blancos elevados, los neutrófilos elevados, o sea, no hay que irnos un poco con lo que decía Lana antes, no hay que irse enseguida a lo peor, ¿no? Cuanto menos estamos hablando de que es un laboratorio compatible con inflamación. Y a partir de ahí vemos qué más, acompañado de la clínica y demás. ¿Qué otros datos? Hay 2 o 3 datos más que son re importantes. Hay un dato que ni siquiera es de, o sea, que ni siquiera es importante solo para micro, sino para cualquier materia, y está al principio, está en el primer renglón. ¿El rango etario? El La rango edad. etario y ¿qué más? ¿El sexo? Fiebre también. El sexo y la edad, chicos. Es una cuestión que es lo primero que uno tiene que ir a ver en un caso clínico. Al menos en micro, en este caso, en el marco de la materia. Sexo y edad del paciente. Eso ya te va a decir un montón de cosas.
si es un recién nacido, si es una persona que tiene 70 años, si es un adulto sano, si el género es masculino o femenino. Esos son datos epidemiológicos sumamente importantes. Ahora, en este caso, que ustedes ya deben saber cuál es, quizás en este caso no es tan relevante, pero si nosotros estuviésemos frente a un caso de ITS o frente a un caso de infección del tracto urinario, estos datos de sexo y edad son increíblemente importantes. Si estuviésemos frente a un caso de ITS, por ejemplo, capaz sí, vamos al laboratorio y decimos es Neisseria, esto que lo otro, pero ustedes piensan que es importante saber si esta Neisseria está en una nena de 3 años o si está en una persona de 25 años. Ahí hay unas cuestiones que son re importantes y que no pueden pasar por alto, ¿sí? Y nuevamente estamos hablando de una triada, estamos hablando del huésped justamente acá. O sea, estamos desglosando Claro. el tipo de huésped antes que estamos. Por eso, antes, este es el perfecto ejemplo de lo que por ahí decía al principio. Estamos en un caso clínico, antes que nada paremos la bocha y pensemos en frío y tranquilo todo, antes de ir a lo peor. Entonces, ¿qué vemos primero? El paciente. ¿Cuáles son las condiciones del paciente? ¿Sí? Después hay otro dato que me gustaría que se percaten, que es importante que está escrito también. La hemoglobina está ligeramente disminuida. No, o sea, es importante, pero algo más general. ¿El enrojecimiento? ¿Lo que será la inflamación? No, o sea, sí también es importante, pero no es quizás lo que estoy buscando. Puede ser Que el no recibió traumatismo. antibióticos. Que no recibió antibióticos es un dato importantísimo para la trama. Pero otro dato. ¿Que fue hace una semana? ¿De golpe? También es un dato interesante, pero algo más general. Está en el segundo renglón. Presenta la tetra de Celso en sí, de inflamación. Que presenta fiebre. El paciente tiene fiebre. Eso ya significa un montón de cosas también, sobre todo en el marco de microbiología. Estamos hablando de que hay una cuestión que ya pasó a sangre, y eso, si vamos al cuentito, quiere decir que ya estamos parados en cierta parte de todo el relato. ¿Me explico? Bien. A lo que voy es, chicos, que todo eso que dijeron está bárbaro, pero vayamos siempre a lo básico primero. Sexo y edad del paciente, tiene o no tiene fiebre, cómo está a grosso modo el laboratorio, en este caso compatible con inflamación, y después vamos haciendo cosas minuciosas, vamos viendo entre líneas. Pero primero lo básico, que son esas cuestiones que acá se las anoté. ¿Sí? Paciente masculino, 18 años de edad, presenta fiebre, tuvo un traumatismo, no tuvo antibióticos profilácticos, como bien dijo el compañero, y con un laboratorio compatible de inflamación. Nuestro marco para analizar el caso es este. ¿Sí? Nuestros datos de la tríada son estos. Ahora pasamos con cómo sería el caso, ¿no? Dice que en la radiografía de la rodilla derecha se observaron edema de piel y partes blandas, con aumento de la densidad en el espacio articular, y que el médico determina una artritis séptica. Se realiza una punción de la articulación para tomar justamente muestra, que esto más o menos lo estuvimos viendo en el TP de simulación, si bien lo hicimos en el marco de un bebé, pero era ni más ni menos que sacar una muestra de pus, que acá medio que es lo mismo. ¿Sí? Dice el líquido articular presentó esa cantidad de glóbulos blancos con predominio polimorfo nuclear, como estuvimos viendo recién, y en la observación de la tinción se observan cocos gram positivos en racimos, que sería lo que está acá, la imagen que les puse. Ustedes acá ven esto y ¿qué pueden decir? Estamos en presencia de un estafilo. Podemos decir que estamos en presencia de un estafilo, bien en no dar el nombre y el apellido. ¿Por qué podemos decir que estamos en presencia de un estafilo? Por cómo es sobreocupación en racimos. Justamente estafilo viene de ramo de uva o de... Ahí no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, viene de eso. Bien, observamos cocos gram positivos dispuestos en racimos, si bien a veces pueden llegar a ver, por ejemplo, acá se ven algunos diplos, ustedes tienen que observar el grueso de toda la muestra, están en racimos.
Por eso acá les puse que hagan el diagnóstico diferencial con otros cocos, ¿no? ¿Cómo se vería acá, por ejemplo? ¿Por qué no podemos decir que estos son estreptococos? Porque estarían en En general se cadenas. agrupan en cadenas cortas. Porque estén en cadena, bien. Sí, no, esto, por ejemplo, no podría ser nunca Streptococcus pneumoniae, que sabemos que van en diplos, digamos. Si bien uno nunca tiene que decir nombre y apellido, usted acá, en su mente, pueden decir, compatible con estáfilo, ¿sí? En su mente. Usted lo escribirían en el examen, si no le van a poner fotos, pero a lo que voy es, usted lo correcto en decir acá es cocos gram positivo en racimo, ¿sí? Bien. Y ahora vamos con el desarrollo del caso. Vamos a intentar resolver esta primera pregunta. Teniendo en cuenta lo evidenciado en la coloración Gram, ¿cuál es el microorganismo más posible en este cuadro de artritis séptica? Bueno, un poco lo estuvimos diciendo, ¿no? Estafilo. ¿Qué estafilo se le viene en mente desde la teoría que ustedes también saben que puede provocar esta patología, esta enfermedad? No sé si es una enfermedad, pero... Aureus. Bien. Bueno, acá les puse Staphylococcus aureus, ¿sí? Pero que no obstante hay otros estafilos que también podrían disponerse en racimos, ¿sí? Staphylococcus spermidis, algunas cepas también se ponen en racimos, otras especies de estafilo también. Nosotros sabemos que el principal es Staphylo aureus. Tengan en cuenta que otros estafilos también se ubican así y sobre todo que cuanto menos no son estrepto, ¿sí? Por cómo se ven en la tinción. Ahora las próximas las vamos a ver más o menos juntas, ¿sí? Cómo pudo haberse infectado por este microorganismo y cómo se pudo presentar y desarrollar esta artritis. Y una pista acá es un poco el cuentito que decía Aldana. Así que alguien quisiera decirme cómo pudo haber pasado todo esto. El Staphylo aureus es parte de la microbiota normal de la piel. Entonces, no fue, digamos, transmitido por otro humano ni se contagió de ningún reservorio. La tenía ya. Yo diría que por el traumatismo es que se pudo invadir, digamos, y desde ahí liberar sus toxinas y diseminarse. Bien, perfecto. Sí, la verdad que es un muy buen desarrollo de lo que es el casito. ¿Sí? Acá les puse el cuentito. Gracias al traumatismo, la bacteria ingresa, llega al sitio afectado, digamos, utiliza los factores de virulencia, que acá les puse los que en este caso estaría usando, ¿no? La cápsula antifagocítica, la proteína A también antifagocítica, usaría hialuronidasas, ¿no? Para ir rompiendo y demás, y bueno, un largo etcétera. Logra establecerse y allí provoca el daño, una vez que pasa todo lo previo. ¿Se entiende? Es lo que venía diciendo Aldana aplicado acá, en esta dinámica. ¿Dónde vamos a encontrar siguiendo el cuentito, ¿no? Dijimos que era parte de, estaba en la piel. Bueno, ¿dónde podemos encontrarlo? En grandes pliegues también. Bien, en grandes pliegues. Narinas. Bien. Creo que en mucosas también. Pudiera ser. Sí, en general son ubicuos y pueden ubicarse por ejemplo, en personas con alta masa muscular que se forman muchos pliegues, sobre todo en lugares húmedos. Ahí a Staphylococcus aureus le encanta. Y también puede estar en nariz, en bucofaringe, ¿no? En el sistema genitourinario en general. Así que está ampliamente distribuido. En el marco de esta artritis séptica, claramente es lo que venimos diciendo. Hubo un traumatismo que fue el accidente de la moto y la bacteria logró llegar ahí. Si no, normalmente no está la bacteria en el líquido articular, ¿no? Y ahora esta última pregunta de qué otros cuadros clínicos se pueden producir, la vamos a dejar en pausa por ahora, porque vamos a anexar este caso a otro caso, en este caso, la valga la redundancia. En el TP de laboratorio, entiendo que la comisión de ALDE no pudieron tener el TP de laboratorio, así que los traigo a colación. En el marco del TP de laboratorio habían casitos clínicos también. Uno de estos era este. Se los leo, ¿no? Paciente femenino de 25 años de edad, puérpera desde hace un mes, se presenta en la guardia con fiebre de 38 grados y un absceso fluctuante en la mama izquierda. Refiere dolor al amamantar y el resto de la exploración física no tiene datos de interés.
Se procede a tomar una muestra del absceso por punción de aspiración y se empieza con el tratamiento empírico con cefadroxilo. La paciente no responde al tratamiento, por lo que vuelve al hospital a las 72 horas y el médico consulta al laboratorio por el resultado. Y el caso tirado: sospecha de mastitis, pedido médico cultivo y antibiograma, y el informe Staphylococcus aureus meticilino resistente. Así que bien, les vuelvo a hacer la pregunta de antes. ¿Qué datos relevantes, parando la bocha, nosotros podemos recabar? Paciente de sexo femenino, 35 años de edad. Bien. La fiebre, El absceso también. Bueno, el absceso. Y hay otros datos que me gustaría que mencionen y seguimos. ¿Qué dice que es puerpera? También. ¿Es en la mama Tiene izquierda? estafilo, No nos interesa en este momento si es la mama izquierda o derecha, pero ahí anduvieron diciendo otra cosa que me gustó es mucho. un estafilo aureus meticilino resistente. Va por ahí lo que quiero que digan. En realidad es eso, y es que si se fijan en el caso dice que se le dio un tratamiento empírico, pero que no respondió al tratamiento empírico. Con lo cual estamos hablando ya de cepas resistentes. Así que bien, estos son los datos que fueron diciendo: paciente femenino, fiebre, eso ya nos da que pensar. Se formó el absceso, un tratamiento empírico sin respuesta, me faltó ponerlo ahí. Ah, no, sí lo puse. Bien. Con lo cual acá les planteo estas preguntas. ¿Cómo se pudo haber desarrollado la afectación en este caso? ¿Cómo le pudo haber dado ese absceso a esa chica en su mama izquierda? Por haber estado amamantando. Se pudo haber irritado y ahí pudo haber entrado el estafilo. Bien. ¿Y qué entró esta filo y qué pasó? Se Bueno, se adhiere, sí. Bien. invade los tejidos blandos, se disemina, Perfecto. puede ser localmente o a distancia, y ahí va a evadir las respuestas inmunes. Pasaría más a tejidos profundos, haría bacteriemia y puede infectar múltiples tejidos. Bueno, en este caso solamente. Bien. Bien, en este caso, al menos en el marco de este casito, vamos a suponer que se queda más localizado, justamente por eso se forma también el absceso. Y acá, bueno, el cuentito, como bien dijeron, hubo un trauma, una disbacteriosis también pudo haber sido, que permitió la adherencia y establecimiento de la bacteria, el uso de factores de virulencia, provocar daño, y se formó el pus, ¿no? En el absceso. El pus, ya deben saber, básicamente se forma por lo que es un caldo ahí de leucocitos muertos, leucocitos que fueron reclutados en la respuesta inflamatoria. Lo explico así en forma criolla para que se entienda. Se forma el absceso, y lo que es la presión y la inflamación del absceso presionan y causan el dolor, ¿no? Y el malestar de la paciente, que es el síntoma también con el que vino. ¿Se entiende? Hay que aplicar el cuentito siempre. Y acá vemos que también se puede aplicar. Dijo que le habían pedido el antibiograma. ¿Ustedes saben lo que es? Y es ver si el paciente tuvo ya, ver qué tipo de antibiótico le dieron, para ver si es resistencia o no. Bien, acá les dejo una pista. ¿Alguien puede decirme qué es lo que se ve en pantalla? Bueno, estamos viendo un antibiograma donde básicamente se cultivó, en este caso la bacteria que era un Staphylococcus aureus, y se la expuso a diferentes antibióticos donde vamos a poder ver qué tan efectivo es el mismo según el halo que deja donde no se pudo replicar la bacteria básicamente. Bien. Por ejemplo, acá ante este antibiótico, digamos, ¿es resistente o no será resistente? Ante este que estoy marcando, no sé si se ve. No, no es resistente. Sí, se ve, no es resistente. Posible. Bien. ¿Y con este? Es un poco resistente. Por lo menos. Bien. ¿Y con este que está acá? Es resistente. Dios, resistente. Bien.
Resistente, bien. ¿Y qué quiere decir que una cepa sea resistente? Y que desarrolló factores de virulencia para poder contrarrestar al antibiótico. Bien. Bien, y esto es algo que nos pasa mucho con Staphylococcus, con muchas bacterias, pero bueno, estamos viendo la Staphylococcus ahora. Se los dejo acá por escrito. Que cuando el ser humano comienza a utilizar penicilina como antibiótico de tratamiento, las cepas de Staphylococcus aureus comienzan a desarrollar la resistencia a través del desarrollo de una penicilinasa. Hoy en día ya arriba del 90% de las cepas son directamente penicilino resistentes, por eso se desarrolló una penicilina mucho más potente que se llama meticilina, y ahora se están descubriendo, como es en la bacteria del caso clínico, cepas de Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina. ¿Sí? La forma de resistencia básicamente es una enzima, por ejemplo, en el caso de la penicilina, una penicilinasa que hidroliza el anillo beta-lactámico del antibiótico. Con saber eso está bien, pero lo que más me gustaría que se lleven de este caso es esto de la resistencia, los conceptos de resistencia, que es un factor de virulencia, es una enzima que ataca o que está dirigida contra el antibiótico. Y que las cepas, a través de distintos mecanismos de transmisión genética, por ejemplo, que tienen las bacterias, hay un teórico, hay papers, estudios APETCO que hablan de esto, las bacterias, las cepas van desarrollando estas resistencias, las cepas. ¿Sí? ¿Me explico a lo que quiero decir? Sí. Bien. Bien, agrego por ahí para que queden claro, el antibiograma es el estudio que se hace para ver la sensibilidad que tenga esa bacteria a diversos antimicrobianos. Entonces nosotros estamos sospechando ante una clínica y ya tenemos un bicho en mente, tomamos la muestra y mayormente se hace el antibiograma para saber qué tipo de antimicrobiano le puedo dar al paciente. Entonces básicamente es el estudio in vitro, porque no se le hace al paciente, se hace a la muestra, para ver la sensibilidad que tiene esa bacteria. Y otra cosa que se hace junto con el antibiograma, recuerden, es lo de el estudio de la concentración mínima de antibióticos, ¿sí? Entonces se hacen las dos cosas, una para saber si tiene o no sensibilidad ante el antibiótico, y la otra para saber a qué concentración yo pude inhibir ese crecimiento, para saber yo qué dosis le voy a dar. Bien, bien, esos conceptos que dice Alde son re importantes, están desarrollados en el módulo, no recuerdo si el 4 o el 5. Creo que el 5. Pero están desarrollados. Así que a chequearlos de forma más vez, pero es importante que tengan. Así que gracias, Alde, por la aclaración. Y bueno, ahora sí respondemos la última pregunta, haciendo una combinación de los dos casos clínicos. ¿Qué cuadros clínicos o qué otros cuadros clínicos puede producir Staphylococcus? En particular, esta es una bacteria que no es que provoca una sola enfermedad. Así que, ¿qué saben en cuanto a cuadros clínicos de Staphylococcus aureus? Puede dar lo del síndrome de la piel escaldada, Bien. neumonía, osteomielitis, endocarditis. Y dentro de lo que sería la piel escaldada puede dar lo que es impétigo, foliculitis, erisipela. Bien. Intoxicación ¿Qué alimentaria. otra? Intoxicación alimentaria, muy importante. Shock tóxico estafilocócico, ¿sí? Acá les dejo un cuadrito con las principales afectaciones, sí que estuvieron mencionando. La artritis séptica, bueno, la del caso clínico. Después, afectaciones cutáneas, una variedad gigante de afectaciones cutáneas. Forúnculos, abscesos, el impétigo, el síndrome de piel escaldada. ¿Sí? Después está el síndrome de shock tóxico, estafilocócico. Muy importante, suele entrar. Ya estuvieron hablando con Alde hace un ratito de eso. Endocarditis, ¿sí? Intoxicación, etcétera, etcétera, etcétera. Acá hay una cuestión muy importante, y es que nosotros estuvimos hablando un poco de factores de virulencia de Staphylococcus aureus, pero estos factores de virulencia, ¿será que con esos factores se desarrollan todas estas enfermedades? ¿O no será que hay enfermedades que, o sea, con los factores de virulencia que estuvimos hablando, ¿no? Cápsula, proteína A, hialuronidasa,
con esos factores de virulencia, ¿el Staphylococcus puede provocar cualquiera de estas enfermedades? No, hay algunas que las produce el sistema inmune, por ejemplo, los shock tóxicos. Bien, pero también ahí, o sea, digamos, lo que quería decir, quizás no hice bien la pregunta. Me Ah, parece que te referís a que hay, según la enfermedad, va a ser el factor de virulencia que use la bacteria o no. claro, Sí. exactamente. Sí, perdón, capaz me la enrosqué mucho la pregunta, pido disculpas. Pero básicamente es que siempre hay que asociar una enfermedad con los factores de virulencia correctos para esa enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, el síndrome de shock tóxico estafilocócico, desde el punto de vista de Staphylo aureus, el factor de virulencia que tienen que mencionar sí o sí es la toxina del síndrome de shock tóxico estafilocócico, ¿sí? Esa misma toxina no va a provocar la intoxicación alimentaria, por ejemplo. No va a provocar piel escaldada, ¿sí? La piel escaldada está dada por otro factor de virulencia, que que son las toxinas defoliativas. La intoxicación está dada por la toxina alimentaria, y así. ¿Me explico? Cada enfermedad con los factores de virulencia correspondientes. Y todo lo que es estáfilo y estrepto, que son las bacterias que más factores de virulencia tiene y que para cada clínica tiene su factor de virulencia, entonces se los tienen que aprender para así poder saber responder a la hora del parcial o con el profesor. Sí. En el parcial, de hecho, ponen, es una de las metodologías más comunes del parcial, es un cuadro en el cual te dice, hay muchas columnas, una de ellas dice bacteria, Staphylococcus aureus, enfermedad, intoxicación, y vos tenés que completar el factor de virulencia. Y si vos en intoxicación ponés toxina exfoliativa, por más que la toxina exfoliativa esté presente en Staphylococcus aureus, esa respuesta está mal, porque la que hace intoxicación va a ser la toxina alimentaria. ¿Me explico lo que voy? Tiene que haber siempre una correlación, un correlato entre, que por eso justamente es importante hacer el cuentito, entre el factor de virulencia que usa la bacteria y la enfermedad que se termina desarrollando. No es, hay algunas que sí, más o menos son todas parecidas. Por ejemplo, todas las afectaciones cutáneas va a utilizar más o menos los mismos factores de virulencia. Ahora, hay otro espectro de enfermedades en las cuales hay factores de virulencia bien diferenciados. Pero si nosotros lo dejamos sin tratar, empieza, por ejemplo, el caso de la rodilla. Si lo dejamos nomás, el paciente puede empezar a presentar shock, piel escaldada, todo eso, ¿no? Simplemente es porque... Y por ejemplo, en el caso de la rodilla, ya la bacteria está dentro de la economía, digamos, probablemente progrese a lo que sea un shock séptico. No va a provocar piel escaldada por una cuestión de que la piel escaldada tiene que estar la toxina en contacto con la piel, la toxina exfoliativa. Tipo, no es que si vos dejás a un paciente con una infección de Staphylo aureus y no lo tratás nunca, no es que va a desarrollar todas estas enfermedades. Siempre siempre hay un correlato. En el caso del caso clínico número 3, la bacteria ya estaba ahí adentro porque llegó por un trauma, después la herida por afuera cierra, se cicatriza, la bacteria queda adentro, y lo que puede pasar si uno lo tratás es que sí, capaz hace un shock tóxico, pero no va a ser piel escaldada porque para la piel escaldada tiene que estar la bacteria en la epidermis, tiene que liberarse la toxina exfoliativa, y esa es la patogenia. Sí. ¿No debería tener siempre un absceso, por ejemplo? Por el tema de la cápsula, la proteína A. ¿No debería haberlo presentado por lo menos una inflamación con un tumorcito ¿Para ahí la en la piel rodilla? escaldada? No, en la rodilla. En Ajá. este caso, por ejemplo, que lo tenía simplemente eritematoso. Sí. ¿No debería haber tenido un absceso también? No, no Porque necesariamente, porque ya estaba en la parte del líquido articular también. Entonces ya estaba muy profundo, a eso voy. No se veía de forma superficial un absceso con pus. Puede que el líquido de la sinovial sí haya tenido pus. No así no se veía el absceso a nivel epidérmico. Y por ejemplo, algo importante en este caso es que le hacen una punción para sacar la muestra del líquido. ¿Ustedes hubieran hecho otro tipo de toma de muestra?
Antes de llegar a la articulación tuvo que haber llegado a sangre, también se puede hacer un cultivo de sangre. Bien, se pudo haber hecho un hemocultivo. Perfecto. Por ahí los hemocultivos lo que tienen es que primero tiene que estar la bacteria en sangre y más adelante vamos a hablar cómo se hacen los hemocultivos. Pero se podría haber hecho. Si yo sospecho de que la bacteria puede estar en sangre, puedo hacer un hemocultivo. Pero bueno, obviamente era más característico y probablemente encontrábamos enseguida la bacteria en el líquido sinovial y por eso se realiza la punción. Eso también tenemos que saber discernir, según la clínica que tenga el paciente, a dónde voy a ir a tomar esa muestra. Totalmente. Bueno, por mi parte, o sea, digamos, estos casitos están cerrados, así que seguirías tú con otro. Así no los cansamos. ¿Quieren alguna pausa o hago mi caso y hacemos una pausa? Por mí, dale nomás. Bien, yo voy un toque más rápido de última, así no los cansamos tanto. El siguiente caso... A ver. Bien, este es un caso clínico que es el número 10, es el último de los que estaban en la PETCO. Se los voy a leer y bueno, yo igual ya les marqué qué cosas hay que tener en consideración cuando nos llega un paciente, porque esto que le estamos enseñando ahora les va a servir ahora y siempre, les aviso. Entonces es como una manera fácil de contextualizar frente a quién estamos. Este es un paciente masculino de 23 años de edad que acude al médico por presentar ardor al orinar y una secreción purulenta. El paciente refiere ser bisexual y practicar sexo sin protección. 4 días antes de la consulta tuvo sexo con su nueva compañera sexual. En el examen físico se observa un paciente en buen estado general y afebril. Tiene presencia de inflamación en el glande y secreción de exudado purulento de color verdoso. Se le solicita laboratorio, serología y cultivo del exudado uretral. Yo acá ya les marqué. La idea es que ustedes cuando vean un caso clínico vayan marcando qué es lo que les llama la atención. Primero, la clínica del paciente. Le arde al orinar y está teniendo una secreción purulenta que claramente no es fisiológico esto. Segundo, tuvo sexo sin protección. Entonces, volvemos a la tríada ecológica. Acá hay algo ambiental, ¿sí? Estamos teniendo un accionar, estamos realizando una acción sin protección. Entonces ya nos pone un marco frente a qué nos podemos estar enfrentando. Si ya sabemos qué tipo de bacterias están de transmisión genitourinaria. Después marqué lo del buen estado general y afebril. ¿De qué me sirve eso a mí saberlo? Me sirve para saber, bueno, primero que probablemente el bicho no está en sangre. Todavía no hay una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, probablemente la infección sea local. De eso me sirve mucho saber los estados y si tiene o no fiebre. Y bueno, después claramente el exudado que está teniendo nuestro paciente verdoso. Entonces, siempre cuando tengamos un caso clínico o cuando estemos frente a un paciente, vamos de a poco desglosando todas estas características y lo que nos va informando también el paciente. A este paciente se le solicitó un laboratorio de serología y cultivo. Esto claramente es para hacer diagnóstico. Entonces, la serología, ¿qué tipo de método es? Si yo busco anticuerpos. Directo. ¿Es método directo? Directo. Uy, se me confundió, no sé si lo dijeron bien o mal. Indirecto. Es indirecto, exactamente. Siempre es indirecto cuando busco anticuerpos. ¿Y el cultivo qué tipo de método es? Directo. Ese es directo, ¿sí? Siempre que es directo estoy buscando el microorganismo, una parte del microorganismo, un antígeno, una proteína, lo que fuere, pero ese es directo. Seguí, Facu. Bien. Y acá nos pone el caso clínico directamente todo el laboratorio, el informe que dio, ¿sí? Se le pidió serología para hepatitis B, para hepatitis C y para sífilis y VIH, los cuales dan negativos. Para hacerlo muy rápido, claramente se le pidió este tipo de serología porque son microorganismos que utilizan las mismas puertas de entrada y salida para generar una patología. Entonces, uno busca este tipo de panel. Por eso me sirve saber que tuvo sexo sin protección, me sirve saber dónde está localizada la infección y la enfermedad. Y al exudo uretral se le realizó una tinción, ¿sí? Donde se vieron diplococos gram negativos con abundante respuesta inflamatoria. Entonces, acá ya me está dando una morfología, ¿sí? Me está dando una agrupación y me está diciendo que hay una abundante respuesta inflamatoria. ¿Ustedes ya pueden llegar a pensar o a sospechar en algo?
Sí, ¿En qué sospechan? sí, gonorrea. Bien, sospechan en Neisseria. Acuérdense, si bien ustedes en su cabeza lo piensan, no digan el nombre y apellido porque se supone que nosotros no podemos directamente identificar la bacteria, pero sí tenemos una alta sospecha. Después se le hizo una detección de antígeno de Clamidia trachomatis, ¿sí? Que dio positivo, y justamente en el cultivo se desarrolló Neisseria gonorrea, el cual dio sensible para estos tipos de antimicrobianos, o sea, claramente también se le hizo un antibiograma. Cultivos de hongos no hubo desarrollo y tricomonas vaginalis no se observa, ¿sí? O sea, fíjense que a este paciente se le hizo un panel enorme de bacterias, de virus, de parásitos y de hongos, ¿sí? De todo lo que usan este tipo de puerta de entrada. Sí, Paco. El caso hace ciertas preguntas que vamos a tratar de responderlas. Primero, la 1 y la A3 yo puse para responderlas juntos, pero primero preguntarles si ustedes saben lo que es la uretritis. Inflamación de la uretra. Exacto, es eso. Es la inflamación de la uretra. Sí, Facu. Siempre todo lo que termine en itis desde ya es inflamación. Así que acá directamente nos está diciendo que el conducto que transporta la orina de la vejiga al exterior, que es la uretra, se encuentra inflamada. Después pregunta qué muestras son de elección para este tipo de diagnóstico. ¿Y qué indicaciones le vas a recomendar al paciente? ¿Alguno me puede hablar un poco de toma de muestra en sospecha o en una afección por uretritis? Como se lo sepan, ¿eh? Lo vamos armando acá. ¿No puede ser el tipo de exudado que tiene? Bien, haces la toma de muestra del exudado y le recomendás algo al paciente. ¿No? ¿Nadie? También se puede hacer un urocultivo de chorro medio, me imagino. Bien, un urocultivo de chorro medio para una uretritis. ¿Para qué hacías urocultivo de chorro medio? Para infecciones urinarias. Sí, para infecciones urinarias. Acá estamos ante una uretritis. Bien, les comento, no se olviden de estudiar toma de muestras. Se le toma, primero se les hace una muestra del exudado que está teniendo el paciente, ¿sí? Con una ansa estéril. Primero le vamos a hacer la antisepsia al paciente, sin que el paciente orine, ¿sí? Es el exudado matinal, tiene que aguantar el paciente la orina, se le va a introducir en el meato esta ansa que está esterilizada y se va a recoger la toma de muestra. Y en conjunto, también luego se le va a frotar un hisopo en la misma zona, se puede o directamente poner una placa Petri y cultivar, o se puede meter un método de transporte, y también se lo pide junto con un primer chorro de orina de que solo sean 10 milímetros. Esto, 3 cosas que dijimos, toma de muestra con el ANSA. La previa con gasa estéril y solución fisiológica, luego el hisopado y el primer chorro de orina, es lo que ustedes tienen que responder siempre ante una uretritis en sexo masculino. De cabeza, porque se los pueden tomar. Y cuando es sexo femenino, lo van a tener que leer y saber también qué recomendaciones. Esa es la toma de muestra en uretritis. Después, la causa de uretritis. ¿Alguno sabe cuáles son las causas más frecuentes de uretritis? Ya en el caso menciona 2, así que por lo menos 2 me tienen que decir. Sexo sin protección. No, pero ¿quiénes lo causan? ¿Qué agentes? Chericha. Virus y bacterias. Virus y Bien. bacterias. ¿Y qué tipo de bacterias en este caso? Gram negativas, o sea, no entiendo la pregunta. El nombre de las bacterias sería Clamidia trachomatis, Ah, que le dio al paciente, Neisseria gonorrhoeae, que también le dio al paciente, y falta una más, una bacteria con nombre y apellido, que también da uretritis. Bueno, un clic más, Facu.
La otra bacteria más frecuente de uretritis es la ureaplasma, ¿sí? Estos siempre son los agentes causales más frecuentes de uretritis, tanto en mujer como en varón. El reservorio principal de estas bacterias es el ser humano, ¿sí? El único reservorio somos nosotros y nosotros por ende nos vamos a contagiar. Por eso es importante el dato de que nuestro paciente estaba teniendo relaciones sexuales sin protección. Seguí, Facu. La transmisión, puerta de entrada entonces, ¿cuál va a ser? Respiratoria, ¿qué va a ser? Sexual. Sexual, es una transmisión sexual, puerta de entrada genitourinario, ¿sí? En el caso del varón, genitourinario porque es la uretra, la misma entrada y salida. Seguí, Facu. Bueno, después el caso pide que vayamos describiendo el cuentito, ¿sí? Para estos dos tipos de bacterias, que es clamidia y neisseria, gonorreae. Siempre, puerta de entrada, qué huéspedes, el ambiente, la gente, los agentes frecuentes, se tienen que saber que el ambiente en este caso es el realizar sexo sin protección profiláctica, ¿sí? Una más, Facu. Y yo voy a desarrollar ahora, en este caso, lo que es clamidia, ¿sí? Clamidia trachomatis. Importante que sepan que es un parásito intracelular obligado, o sea, eso me está queriendo decir que siempre va a estar dentro de una célula, ¿sí? No lo voy a encontrar fuera de una célula. Es como los virus. De hecho, hubo un tiempo donde se creyó que era un virus, una por el tamaño y otra porque siempre estaba dentro de la célula. Posee una membrana interna y externa, como los gram negativos, pero no entra dentro de esta categoría porque no tiene pared con peptidoglicano, ¿sí? Entonces, esta es una de las excepciones. Clamidia no tiene pared, pero sí tiene membrana interna y externa, como los gram negativos, y de hecho también posee lipopolisacárido. Otras cosas a tener en consideración de clamidia es que tiene ADN y ARN, ¿sí? Tiene todos los ribosomas como una procariota, y dos proteínas principales y esenciales que son la MOMP y la OMP2, que esta es rica en cisteína. Entonces, de clamidia tienen que saber esto que yo les dejo acá. Puse unas imágenes, una es esquemática, la otra es una citología real, para que vean que esta bacteria siempre se encuentra a nivel celular. Y lo vamos, cuando se puede visualizar, se ven como inclusiones. La siguiente, Paco. Con respecto a clamidia, esta bacteria tiene un ciclo vital bastante peculiar porque el elemento infectante son los cuerpos elementales, ¿sí? Que se escriben como CE. Estos cuerpos elementales son infecciosos, pero no son metabólicamente activos, ¿sí? Simplemente son, vamos a decir a grosso modo, como si fueran esporas, ¿sí? Se encuentran de manera inactivada metabólicamente, pero sí pueden infectar y resistir efectos adversos. Y la otra forma que la podemos llegar a encontrar en la clamidia es como cuerpos reticulados, y esta sí es activa metabólicamente, pero no es infecciosa. En este esquema de acá, bueno, yo no puedo señalar, pero se iniciaría, bueno, la puerta de entrada genitourinario, donde tenemos el cuerpo elemental, ¿sí? Que es el elemento infectante. Este va a hacer contacto con las células, especialmente las células cuboidales, cilíndricas no ciliadas, todo lo que sería la parte genital y urinaria, ¿sí? Los epitelios de transición. Tiene tropismo por este tipo de células, y va a ingresar, ¿sí? A la célula huésped, va a ingresar a la vacuola, ¿sí? Por la cual fue fagocitada, y el cuerpo elemental, si tiene una buena membrana, no va a permitir que se agregue al fagosoma y los lisosomas, ¿sí? Entonces evita su destrucción. Ahí, entre 6 y 8 horas más o menos, el cuerpo elemental pasa a ser cuerpo reticular. Y este es el que dijimos que es metabólicamente activo. Y este va a permitir que la bacteria se empiece a multiplicar por fisión binaria. Luego de más o menos 24 horas, el cuerpo reticular generó muchísimas inclusiones y van a pasar a ser cuerpos elementales. Luego de 48 a 72 horas se cumple el ciclo y estos cuerpos elementales que acá están en rojo van a ser liberados para ir a infectar otras células. Este es el ciclo vital de clamidia. ¿Se entendió?
Sí, no, más o menos. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es el elemento infectante de clamidia? ¿Qué me van a responder? El cuerpo elemental. Bien, cuerpos elementales. Siempre son los cuerpos elementales los que infectan, no los cuerpos reticulares. Esos se encuentran simplemente dentro de la célula. Y recuerden, bueno, que clamidia es un parásito intracelular obligado. La siguiente imagen, Paco. Bueno, como les puse nuevamente, soy repesada, pero no olviden la tríada ecológica, que el reservorio es humano. Acá les puse los tipos de células por las cuales tiene tropismo clamidia, pero básicamente son todas las mucosas. Entonces, si ya sabemos que más que nada son las células de las mucosas, vamos a poder discernir cuál es la puerta de entrada y de salida. Sepan que también tenemos células cuboidales y cilíndricas a nivel respiratorio y conjuntivas, por ende esos también pueden ser puertas de entrada y de salida. Y eso nos puede llevar también después a pensar en qué tipo de prevenciones tenemos que realizar con estos pacientes. La siguiente, Facu. Acá yo les dejé escrito, bien, que si es por mucosa respiratoria, voy a transmitirlo a través de gotitas. Si están en el ano recto, puedo transmitirlo por materia fecal. Si es a través de relaciones sexuales, porque se encuentra, no sé, en endocervix o a nivel anal, y no utilizamos métodos de protección, este es el método de transmisión. Y conjuntival puede ser también por gotitas de ojo a ojo, ¿sí? Cuando los niños se pasan la mano en los ojos y tienen tracomatis, calamidad tracomatis, pueden infectar a través de esas gotitas. Eso es lo que puede llevar también a una inoculación y, bueno, transmisión oral genital. Y el canal de parto lo menciono también porque si la paciente está embarazada, tiene clamidia trachomatis, ¿sí? Tiene cuerpos elementales que son infecciosos, y tiene su hijo por canal de parto, este se puede infectar, ¿sí? Y puede llevarlo a una clínica de conjuntivitis hasta ceguera. Entonces, a lo que voy es que uno sabiendo pequeños datos ya puede ir armando el cuentito de puerta de entrada, puerta de salida, qué tipo de transmisión voy a hacer, qué tipo de prevención voy a hacer también. Una más. Bueno, acá les dejé dos clínicas importantes que genera trachomatis, clamidia trachomatis. Uno es el tracoma y el otro es el linfogranuloma venéreo, ¿sí? Sepan que también genera otro tipo de clínicas, en este caso fue una infección urogenital. El tracoma es una inflamación, es una infección que se da a nivel del ojo y queda una inflamación crónica que lleva a que se forme un granuloma, cicatrización, bueno, ya todo lo que conocen de inflamación crónica, y se forma esto y te puede llevar a la ceguera. Y el linfogranuloma venéreo se da más que nada cuando hay afectación a nivel linfático y produce esto. A saber que todas las infecciones de las ITS nunca están solas, ¿sí? En el caso de clamidia, mayormente tiene una coinfección con Neisseria gonorrhoeae, y cuando ustedes tienen una sospecha de ITS en un paciente, siempre le van a hacer el panel extenso que vimos al inicio, ¿sí? Porque una bacteria, un hongo, un parásito, lo que fuere, que empiece una infección, deja la puerta o el terreno ya fácil para que otro tipo de microorganismos vengan también a infectar. Entonces siempre va a haber una coinfección. Entonces, si tenemos una alta sospecha, al paciente le vamos a hacer todo el panel para el diagnóstico y descartar otras posibles coinfecciones que puedan llegar a haber. No se queden con un solo microorganismo. Sí, de hecho, como decía Alde, lo más frecuente que hay es que sea una coinfección. ¿Sí? Si uno aísla las causas bacterianas de ITS, la más frecuente es Clamidia trachomatis y en un segundo orden Neisseria gonorrhoeae. No obstante, en realidad lo que mayormente ocurre es una coinfección, ¿sí? Y un dato que me gustaría mencionar, solo para que lo tengan en cuenta, es que en cuanto a las clínicas de Clamidia trachomatis, solamente el 8% de las veces vamos a tener una clínica que es exclusivamente genital, ¿sí? La mayoría de las veces vamos a hablar de que hay una clínica que es genital y extragenital. Esto que hablaba Dana de los tracomas, de la infección en las conjuntivas y demás, es lo que mayormente suele ocurrir, ¿no? ¿Sí? Pocas veces solamente es afectación genital pura. Y después les puse una imagen a modo representativo para que vean lo que es el tracoma y la parte de también la infección urogenital.
a saber que cuando nosotros tenemos una infección por Neisseria gonorreae, hace más secreción mucopurulenta verdosa. Clamidia hace también una secreción, pero no tan abundante. Nuestro paciente, como tenía las dos infecciones, la muestra era bastante significativa. Y bueno, a saber que el tracoma es la causa principal de ceguera en el mundo, que se puede prevenir. Por eso la importancia de la triada ecológica y de saber en qué momento vamos a hacer screening o estos tipos de diagnósticos para poder evitar esta ceguera. Ese es con respecto al caso clínico número 10, Neisseria gonorreae, lo voy a explicar más adelante, pero quería que supieran esto de clamidia, que por ahí es una bacteria que no se ha mencionado mucho en las clases. Importante esto de que no tiene pared, si no se olviden de ese dato y del ciclo peculiar que tiene frente a otro tipo de bacterias. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Bien, viste que clamidia puse. Creo que hay otra diapo, no sé si hay o no. Sí, acá es el diagnóstico. Hay dos proteínas principales en clamidia que son las MOMP y las OMP, que son proteínas que nos pueden servir de antígenos, por ejemplo, a la hora del diagnóstico. Acá yo les dejé como una pregunta, como para que todo tipo de diagnósticos se hagan estas preguntas, como ¿qué método voy a usar? Si directo o indirecto, que cuando mencionan directo o indirecto me digan qué van a buscar, y me digan, bueno, no, voy a usar método directo y voy a buscar antígeno, voy a buscar ácido nucleico, voy a buscar el bicho, o sea, primero me responden el método, siempre tienen que responder el método que van a utilizar. Después, según la clínica del paciente, como ya mencionamos, la muestra dónde la voy a ir a obtener, y luego, cuando ya me respondieron el método, la muestra con qué técnica, y ahí sí van a responder si van a usar PCR, ELISA, inmunofluorescencia, o sea, una microscopía, una tinción, o sea, ahí tienen que responder con qué técnica van a realizar todo lo anterior. Una más, Facu. Y bueno, acá les dejo lo de clamidia, ¿sí? Si utilizamos método directo, vamos a buscar detección antigénica mediante ELISA o inmunofluorescencia directa contra esta proteína principalmente. Puede usarse también el lipopolisacario. Lo que pasa con el lipopolisacario es que no es específico. Podemos buscar ácidos nucleicos mediante PCR, podemos realizar cultivo de esta bacteria, y con respecto a método indirecto, bueno, siempre método indirecto es serología, voy a estar buscando anticuerpos, pero en este caso no es eficaz buscar anticuerpos porque no vamos a poder discernir si es una infección actual o pasada. Ustedes me dirán, no, pero podemos buscar IgM o podemos buscar para ver si es una infección actual. Lo que pasa acá, si mal no recuerdo, es que acá perdura más tiempo el IgM, entonces no puedo discernir si es algo actual o no. Por eso acá anticuerpos, serología no se recomienda, no se usa. Sí se usa mucho método directo, especialmente buscando el antígeno. Pero bueno, sí que les quede este esquemita de cómo tienen que ir respondiendo, cómo hacen diagnóstico. Primero respondo método, qué busco con cada método, qué muestra voy a obtener, cómo voy a obtener esa muestra, sépanse mucho cómo se recolectan las muestras, y luego qué técnica, ahí sí, con qué técnica, ELISA, inmunofluorescencia, lo que ustedes. Mayormente se usan esas dos. El módulo 3 por ahí te hablan un montón de técnicas, pero mayormente es ELISA e inmunofluorescencia lo que se usa. Obviamente no lo puse acá, prevención, métodos de barrera, si es una embarazada que está teniendo una infección activa, vamos a usar cesárea o vamos a diversos métodos para que el feto no se infecte. Y bueno, después tratamiento no lo toco, pero bueno, sepan que sí se hace tratamiento con un tipo de... Acá no vamos a usar antibióticos contra la pared, pero sí vamos a usar antibióticos contra las ribosomas, ¿sí? Contra la síntesis proteica. Pero bueno, tratamiento por acá no quise tocar mucho, no es algo que competa en este momento, pero sí que sepan que si no tiene pared no voy a usar betalactámicos, por ejemplo. Voy a usar otro tipo. Esa es una pregunta que se rehace y es si vos contra clamidia o contra uraplasma, ponelo contra micoplasma, si usarías un antibiótico dirigido contra la pared. Es una pregunta que es tramposa porque en realidad no. ¿Sí? Porque no hay tal pared. Claro, no existe la pared acá. Bien, eso con clamidia.
Ahora les damos como un recrédito porque quedan un par de casos más. Sí, Así así que que a las 8 estaríamos para empezar los siguientes casos, ¿sí? Damos un recrédito, quedan 10 minutos, así que como para oxigenar un poco, importante siempre un descanso intermedio. Así que a las 8 u 8 menos 5 volvemos a enviar los links. Bueno, nos vemos más ratito.